pueda. Un poquito porque se me arrancó Qué pena que me entró una llamada y no les escuché. Entonces, vamos a ver Números capítulo 11, la primera parte. Esto, hermano, nos habla de las quejas de Israel y de Moisés. ¿Ya? Israel no tiene motivo para quejarse, pero Moisés sí podríamos justificarlo con las quejas que tiene, ¿no es cierto?, ante Dios. El versículo del 1 al 3 nos habla del corazón quejumbroso de Israel. Dice que aconteció que el pueblo se quejó a oídos de Jehová y lo oyó Jehová y ardió su ira y se encendió en ellos fuego de Jehová y consumió uno de los extremos del campamento. Entonces el pueblo clamó a Moisés. ¿Por qué clamó a Moisés? Y Moisés oró a Jehová y el fuego se extinguió. Y llamó a aquel lugar Tavera porque el fuego de Jehová se encendió en ellos. En los primeros 10 capítulos de Números, Israel recibió en mano instrucciones sobre su organización. Fue limpiado, separado, bendecido. Se les enseñó cómo dar, se les recordó la liberación de Dios, se les dio la presencia de Dios y las herramientas para avanzar en la tierra prometida. Ahora, habiendo salido hacia Canaán después de unos pocos días, el pueblo comienza a quejarse. Se quejó el pueblo de Israel. Podríamos pensar, hermanos, que es extraño que un pueblo tan bendecido pueda quejarse. Dios hizo mucho en y por Israel. Sin embargo, hermano, aún así murmuraban contra Dios. Todavía estaban en el desierto y sus circunstancias no eran fáciles, pero no salía nada bueno cuando el pueblo se quejaba. Nada bueno salía. La expresión el pueblo se quejó, podríamos traducirlo también, hermanos, como ahora el pueblo se volvió verdaderamente murmurador, una ofensa para los oídos de Yahvé. No, porque no se quejaban en oración, no pedían, no clamaban, solamente murmuraban. No sabemos, hermanos, cuál fue la causa de esta queja, pero seguramente ningún pueblo tuvo menos motivos, pero menos motivos para murmurar, pues tenía a Dios entre ellos. Y además continuamente se realizaban milagros de bondad a favor del pueblo. El pueblo se quejó y lo oyó Jehová. ¿Qué pasó? Jehová se desagradó de los reclamos, ¿no es cierto?, y de las quejas del pueblo de Israel. Los corazones que se quejaban a menudo, que se quejan a menudo, desagradan a Dios, especialmente cuando muestran poca gratitud por lo que hizo en el pasado y poca fe por lo que Dios puede hacer en el presente, hermano. Se nos dice aquí exactamente de que se quejó Israel. Es posible que simplemente provenga de un corazón generalmente insatisfecho. A veces nos quejamos, hermano, por una gran razón, sino porque nuestro corazón está insatisfecho. Hay algo que nos falta en nuestro corazón y nos quejamos. Entonces, ¿qué pasó? Que Jehová, por supuesto, se enojó.
Se encendió en ellos fuego de Jehová, dice. Israel había valorado la columna del fuego de Dios, presente con ellos en todas las noches. Imagínense, todas las noches una columna de fuego los iluminaba. Aquí el fuego y la presencia de Dios se convirtieron en una especie de espada de dos filos, hermano. El fuego de Dios estuvo presente con Israel para apoyarlo, pero también estuvo presente para lidiar con sus pecados. El texto nos aclara que en esta ocasión se quemó solo arbustos cerca de las carpas o algunas de las carpas mismas. Sin embargo, la gente se dio cuenta del peligro que corría y pidió a Moisés que orara por ellos. ¿Por qué le pidió a Moisés que orara por ellos, hermano, y no oraron ellos por lo que estaban pasando? ¿O se envió un fuego sobrenatural para esta ocasión o un rayo los golpeó? ¿O Dios los sacudió con uno de esos vientos calientes y sofocantes que son muy comunes en esos países? Consumió uno de los extremos del campamento. Este fuego purificador se limitó a las afueras del campamento. Una misericordia del Señor, hermano, porque pudo haber arrojado su fuego en medio del campamento y haber matado a muchas más personas de las que sufrieron este terrible juicio. El pueblo clamó a Moisés. Lo que hablábamos, idealmente Israel habría clamado a Dios directamente, debido a que carecían de un sentido fuerte de relación con Dios. No había una relación fuerte del pueblo con Dios. Por eso llevaron su clamor, hermano, a Moisés, en lugar de llevarlo al Señor, que es lo correcto, ¿no sé? Moisés oró a Jehová y el fuego se extinguió. Moisés oró por el pueblo y el fuego se apagó. El lugar se llamó Tavera, que significa ardiente, como un recordatorio del juicio de Dios sobre los corazones quejumbrosos entre Israel, los que vivían quejándose por todo. Fíjense que Israel aquí, en el versículo 4, se queja por la falta de carne. Y la gente extranjera que se mezcló con ellos tuvo un vivo deseo y los hijos de Israel también se volvieron a llorar y dijeron, ¿quién nos diera a comer carne cuando Dios les estaba dando de todo? Pero ellos ahora querían carne, no la carne que Dios les dio cuando bajaron, ¿no es cierto?, las palomas, ¿no es cierto?, que era de la carne que consumían, ¿no es cierto?, sino que querían carne, seguramente de vacuno, de cordero, no sé. Y la gente extranjera que se mezcló con ellos, y esto lo podemos ver en Éxodo 12:38, hermano, dice, que con ellos grande multitud salió de Egipto. ¿Qué significa esto, hermano? Que no todo en la grande multitud salió de Egipto con Moisés. Eran étnicamente israelitas, ¿ya? No todos eran israelitas. Hubo muchos egipcios y quizás otros no israelitas que fueron con ellos. Esto, hermano, puede deberse a que también eran esclavos en Egipto. Y quizás a que el Dios de Israel se mostró más poderoso que los dioses de los egipcios. Primero, leemos acerca de la gente extranjera en Éxodo 12:38. Dice, también subió con ellos grande multitud de toda clase de gente y oveja y muchísimo ganado. Esta declaración de Éxodo muestra que eran ricos, gente adinerada, que tenían rebaños, manadas, incluso mucho ganado. Por eso quizás esto explica, hermano, la voluntad del pueblo
de Dios de permitirles acompañarlo. ¿Ya? A lo mejor si hubieran sido humildes, no hubieran tenido nada, a lo mejor no le hubieran permitido acompañarlo. Pero como eran grandes ganaderos, tenían, ¿no es cierto? Tenían muchos vacunos o ovejas, y los aceptaron, ¿no es cierto?, en la marcha. El hecho de que ellos tuvieran tales posesiones también parecían sugerir que eran más aventureros, tenían ciertos intereses en la migración. Quizás, hermanos, los motivaba la curiosidad. Lo único cierto es que no eran de la teocracia, o sea, no eran del pensamiento teocrático de Israel, no eran israelitas. Y al no tener parte ni suerte en el movimiento divino, cayeron ante un vivo deseo por las cosas de Egipto e infectaron esta misma gente al pueblo de Dios con el mismo deseo impío. O sea, las influencias de esta gente que marchó con el pueblo de Israel, que no eran israelitas, pero sí que era gente adinerada, ¿no es cierto?, que tenían grandes manadas de ovejas, vacunos, ¿no es cierto?, que permitió, que el pueblo le permitió por eso que viajaran con ellos, fueron los que infectaron al pueblo de Dios con estos deseos impíos que ellos tenían. Pero en esto también hay un sentido espiritual, hermano, en el que Israel era gente extranjera, es decir, no descendientes de Abraham, ni de Isaac, ni de Jacob, quienes tuvieron una relación genuina y real con Dios. Esto, hermano, también es cierto de la iglesia visible que Jesús dijo, que lidiaría con el bien y el mal hasta la cosecha final. Y esto está en Mateo 13, 24 al 30. Le refirió otra parábola diciendo, el reino de los cielos es semejante a un hombre que sembró buena semilla en su campo. Pero mientras dormían los hombres, vino su enemigo y sembró cizaña entre el trigo. Y se fue. Y cuando salió la hierba y dio fruto, entonces apareció también la cizaña. Vinieron entonces los siervos del padre de familia y le dijeron, Señor, ¿no sembraste buena semilla en tu campo? ¿De dónde pues tiene cizaña? Él les dijo, un enemigo ha hecho esto. Y los siervos le dijeron, ¿quieres pues que vayamos y la arranquemos? Y él les dijo, no, no sea que al arrancar la cizaña, arranquéis también con ella el trigo. Dejad crecer junto lo uno y lo otro hasta la siega. Y al tiempo de la siega, yo diré a los segadores, recoged primero la cizaña, atadla en manojos para quemarla, pero recoger el trigo en mi granero. En Mateo 36, 43 nos dice, entonces despedida la gente, entró Jesús en la casa y acercándose a sus discípulos les dijo, explícanos la parábola de la cizaña del campo. Respondiendo, él les dijo, el que siembra la buena semilla es el Hijo del Hombre. El campo es el mundo. La buena semilla son los hijos del reino. Y la cizaña son los hijos del malo. El enemigo que la sembró es el diablo. La siega es el fin del siglo. Y los segadores son los ángeles. De manera que como se arranca la cizaña y se quema en el fuego, así será el fin de este siglo. Enviará el Hijo del Hombre a sus ángeles y recogerá de su reino a todos los que sirven de tropiezo y a los que hacen iniquidad, y los echarán en el horno de fuego. Allí será el lloro y el crujir de dientes. Entonces
Los justos resplandecerán como el sol en el reino de su Padre. El que tiene oídos para oír, oiga. El Señor es claro en hablarnos y compararnos con la cizaña, hermano, y con lo que va a suceder en los últimos tiempos. ¿Ya? Tuvo un deseo vivo. La palabra hebrea aquí es ta'abab. Esta palabra también se usa en pasajes como Génesis 13 y 8. El deseo de Eva por el fruto prohibido. ¿No es cierto? Es lo que pasaba, lo que sentía el pueblo de Israel, me imagino yo, en este tiempo que decía, vamos a ver más adelante, que lo que deseaban comer. En primera de Samuel 2:16, y si el hombre le respondía, quemen la grosura primero y después toma tanto como quieras, él respondía, no, sino dámela ahora mismo, de otra manera yo la tomaré por la fuerza. Job 33:20 nos dice que le hace que su vida aborrezca el pan y su alma la comida suave. Salmo 10:3, porque el malo se jacta del deseo de su alma, bendice al codicioso y desprecia a Jehová. Para ilustrar el fuerte deseo de algo agradable, hermano, pero quizás pecaminoso. Pero el pueblo de Israel pecará, tenía que ceder a este intenso anhelo. Su deseo pecaminoso no se consumiría a menos que cooperaran con él. El 1:14 dice, sino que cada uno es tentado cuando de su propia concupiscencia es traído y seducido. La atracción por el pecado está presente dentro de nosotros, pero podemos ceder a ese deseo pecaminoso o elegir no pecar. ¿Ya? Tenemos esa posibilidad, ceder al deseo pecaminoso o elegir no pecar. Allí dice que sobre la expresión el vivo deseo, el verbo se puede usar como una connotación positiva, pero es especialmente adecuado para los sentimientos, hermanos, de lujuria y apetitos corporales, quienes nos dieran a comer carne. ¿Quiénes nos dieran a comer carne? Esta era una pregunta extraña, hermano, considerando que tenían un Dios en el cielo que satisfacía todas sus necesidades. Parece que algunos en Israel buscaban otro proveedor, porque no estaban satisfechos con lo que les llegaba de la mano de Dios. Estaban tan angustiados por esto que lloraron. Las lágrimas de arrepentimiento, tristeza por el pecado o experimentadas como gozo en el Señor pueden ser hermosas. Sí, hermanos, pueden ser hermosas. Sin embargo, también es posible que las personas, incluso entre el pueblo de Dios, derramen lágrimas por decepciones infantiles. Israel podría haberse provisto de carne. Dios no les prohibió cazar los animales que pudieran en el desierto y también sus rebaños que podían ser sacrificados para consumir la carne. Sin embargo, no querían hacer nada con respecto a su deseo por la carne, excepto llorar. Ciertamente, hermanos, tenían carne y ganado que trajeron consigo de Egipto, pero estaban reservados para la cría que se llevaría a Canaán. Y eran tan pocos que apenas les hubiera servido durante un mes. Israel recuerda las comidas de Egipto, o sea, recuerda las comidas de la esclavitud, hermano. A ese extremo llegan. Nos acordamos del pecado, del pescado que comíamos
en Egipto de balde, de los pepinos, de los melones, los puerros, la cebolla, los sacos. Y ahora nuestra alma se seca, pues nada sino este maná ven nuestros ojos. ¿Qué falta? ¿Qué falta? ¿Qué falta de agradecimiento hacia Dios, hermano? Los rescata de la esclavitud, los saca de Egipto, los trae por el desierto, dándoles comida, dándoles agua, alimentándolos, dándoles el vestuario, el calzado, cuidándolos, poniéndole una nube en el día, una llama en la noche para que los guíe. Pero aún así el pueblo de Israel se queja. ¿Cuántos de nosotros hacemos lo mismo? Nos acordamos aproximadamente un año antes de esto. Dios respondió a las quejas de Israel proporcionando alimento milagroso para ellos. En Éxodo 16, del 11 al 35, al que llamaron maná. En Éxodo 16 al 31, después de un año de comer principalmente maná, Israel anhelaba los alimentos que en ocasiones comieron como esclavos en Egipto. En ocasiones comieron como esclavos en Egipto. El primer alimento mencionado fue el pescado, que comían en Egipto de balde, porque no había peces en el desierto, hermano. También mencionaron pepino, melones, puerros, cebollas y ajo. Todos alimentos jugosos, crujientes o sabrosos, que en ocasiones comieron como esclavos en Egipto. Éxodo 16:3 nos registra una queja similar aproximadamente un año antes, cuando nos sentábamos en las ollas de carne, cuando comíamos pan hasta saciarnos. Gosén, en el delta oriental del Nilo, hermano, era prácticamente el granero de Egipto, exuberante de vegetación con abundantes canales naturales y artificiales, cuyas aguas rebosaban de peces y estaban repletas de nutrientes para una abundante producción de cultivos. Los alimentos enumerados se encuentran entre los más plantados en la región. Cuando el pueblo de Israel, hermano, afirmó recordar su supuesta buena vida en Egipto, pecó con ingratitud, con memoria selectiva y tergiversando el pasado para justificar sus quejas presentes. No hay duda, hermano, de que hubo momentos y comidas buenos y agradables para los esclavos hebreos en Egipto. Pero en general sus amos egipcios amargaron sus vidas con dura servidumbre. En Éxodo 1:14, ¿no es cierto?, nos recuerda, tenían que hacer barro y ladrillos, que no es un trabajo fácil ni sencillo y menos al sol. En cierto sentido, el recuerdo del pescado, los pepinos y los melones, los puerros, las cebollas y los sacos, no eran una mentira. Hubo tiempo en que los comieron esas cosas. Sin embargo, en un sentido más amplio, hermano, esto era una mentira, porque elegían recordar un aspecto pequeño y bueno de su esclavitud. En Egipto, mientras ignoraban la servidumbre mucho más amarga y dura de su esclavitud. Puede ser una trampa recordar solo lo bueno o solo lo malo del pasado. ¿Por qué? Porque se olvidaron de su servidumbre. El descontento siempre insiste en la necesidad y no disfruta de nada, no más de lo que aman. El oficial persa que odiaba a Mardoqueo disfrutó de su honor, o Acab de su reino, cuando anhelaba una legumbre en el huerto de Nabot,
Israel, hermanos, se enamoró de una ilusión del pasado. La vida de que su vida en Egipto era maravillosa. En cambio, deberían haber buscado lo que Dios tenía para ellos en el fruto, la leche y la miel de Canaán. Éxodo 13:5. El pueblo de Dios debería tener la actitud que luego expresó Pablo, hermanos, en Filipenses 3, 13 y 14. Capítulo 3, versículos 13 y 14. Hermano, yo mismo no pretendo haberlo ya alcanzado, pero una cosa hago, olvidando ciertamente lo que queda atrás y extendiendo a lo que está delante, prosigo a la meta, al premio del supremo llamamiento de Dios en Cristo Jesús. Así que todos los que somos perfectos, estos mismos sintamos, y si otras cosas sentís, esto también os lo revelará Dios. Seguir adelante, mirar hacia adelante, hermano, y no concentrarnos en el pasado. Eso es lo que Pablo nos enseña, al revés de lo que estaba pidiéndonos, ¿cierto?, el pueblo de Israel. Pues nada, dicen, se quejan, pues nada, sino este maná, con ese maná sobrevivieron. Parece que Israel, hermano, se quejaba de que el maná no era lo suficiente emocionante, que era aburrido. Esta terrible falta de agradecimiento, hermano, fue nada menos que menosprecio a Jehová. En Números 11:20 nos dice, si no hasta un mes entero, hasta que os salga por las narices y la aborrezcáis por cuanto menospreciasteis a Jehová que está en medio de vosotros. Y llorasteis delante de él diciendo, ¿para qué salimos de Egipto? Hubo, hermanos, al menos 3 momentos distintos en los que Israel se quejó de la expresión de alimentos de Dios. En Éxodo 16:1-3, Números 11:4 al 34 y Números 21 del 4 al 9. En Éxodo capítulo 16 se quejaron de la falta de comida. En Número 11 se quejó de la falta de variedad. En Números 21 nuevamente se insatisfechó con el maná. Dios es nuestro proveedor, hermano. Despreciar lo que Él provee es despreciarlo a Él. No es el trabajo de Dios entretenernos. Deberíamos ser más que niños que exigen ser entretenidos y emocionados. No podemos vivir solo por emociones. Debemos vivir por el amor a Dios, por lo que Dios nos entrega. Dios nos dio la vida, Dios nos cuida, Dios nos protege. Dios nos da el alimento diario, nos da la salud y la vida. Ellos no. Ellos querían ser entretenidos como niños y emocionados, hermano. Las emociones nos salvan. No podemos actuar por emoción. Nunca estarían satisfechos el pueblo de Israel, porque ni siquiera Dios mismo pudo complacerlo, hermano, pues siempre prefirieron su propia sabiduría a la de Dios. Dios nos salvará, hermano, a su manera, o no nos salvará, pero debemos descansar en el plan de su sabiduría infinita, debido a que es imposible que podamos ser salvos en cualquier otro plan. Y ahora, dice, nuestra alma se seca. Estas palabras, hermanos, suenan demasiado dramáticas, pronunciadas por un pueblo que había sido alimentado por el maná que les llegó esa mañana. En sus quejas, Israel no solo idealizaba el pasado, sino que también, hermano, exageraba los problemas del presente. Decir nuestra alma se seca era una exageración terrible. Dios
no permitiría que se consumiera en el desierto. De hecho, Dios proveyó de todas sus necesidades, aunque no de todos sus deseos. Israel se centró en lo que no tenía. Era cierto, no tenían el pescado, ni varios tipos de verduras en la lista. Sin embargo, parecían olvidar, hermano, por completo lo que sí tenían: provisión diaria, milagrosa y nutritiva de Dios, que pudo alimentar a una nación en el desierto. Desde entonces, muchos han seguido el mismo camino, peligroso, de olvidar lo que Dios ha provisto y enfocarse en lo que uno no tiene todavía. Hermanos, dejamos hasta aquí la primera parte y el jueves, ¿no es cierto?, lo terminamos. Espero que haya sido de edificación y que podamos sacar algunas conclusiones, ¿no es cierto?, de lo que hemos visto, de cómo se comportó el pueblo de Israel en el desierto y cómo también a veces nosotros nos comportamos como cristianos, sin pensar y sin tomar en cuenta lo que el Señor hace por nosotros, lo que el Señor nos da, lo que el Señor nos quiere entregar, lo que el Señor quiere darnos el día de mañana, lo que pensando solamente en lo que necesitamos en el momento, en el deseo del momento. Ellos deseaban comer pescado, comer fruta, comer pepino, comer cebolla, pero no se estaban dando cuenta del tremendo milagro que Dios hacía con ellos en el desierto, trasladándolos en el desierto. No tomaron en cuenta el rescate de la esclavitud de Egipto. No tomaban en cuenta el alimento que les entregaban, el agua en el desierto, la compañía permanente de Dios para guiarlos. Nosotros tenemos que tener cuidado, fijarnos cuando en lo que Dios nos está mostrando, hermano. No mirar al pasado. El pasado pasó y murió. Miremos al futuro. Miremos lo que Dios nos ofrece, lo que Cristo nos ofrece, lo que Cristo entregó por nosotros. Cristo entregó su vida, entregó su sangre, derramó su sangre por nosotros. Agradezcamos a Dios todos los días por lo poco o lo mucho o lo nada que nos entrega. Que Dios les bendiga, hermano. Amén.